we will have both keynote speakers today in the morning in English. So we will switch from Spanish to English today in the morning. I remind you, we are at the 5th International Seminar of the Academic Network of Latin America and China, of Latin America and the Caribbean on China. And we are very happy to initiate the day today with the keynote speech of Professor Yang Shishue. No, I remind you, Professor Yang is a senior research fellow of the Chinese Academy of Social Sciences, CAS, and he has been in a group of professorships and visiting positions in a wide group of academic institutions in China. I would probably particularly like to highlight that he served as a deputy director of the Institute of Latin American Studies, ILAS, that many of us know very well, at CAS in Beijing during 1997 and 2008. And he was also later the deputy director of the Institute of European Studies, also of CAS during 2009 and until 2017. Particularly relevant is that today he's also in charge and director of the Latin American Center at the University of Shanghai. And I would highlight that the activities at the University of Shanghai, also under the leadership of Professor Yang Shishue, are probably one of the most dynamics in China, for sure in Shanghai, and one of the most dynamics in China. So we are very happy to have Professor Yang Shishue with us, and you are very welcome. No, please. Okay, Enrique. Okay, thank you very much. And can I use my PPT? Okay. Yes, please. So you can see my PPT? Very well, yes. Yes. Okay. Thank you very much, Enrique. And we should be grateful to the rapid development of science and technology. We are so far away, but now we are connected by the internet. Okay. So tonight I'm going to talk about this topic: how to further promote China-Latin America relations. Okay, and I want to speak in English, and I tried my best to put a Spanish version of my presentation also in the PPT. Okay, now, as you know, some years ago, okay, in Europe, in Latin America, or even in the US, there is a debate whether or not China is an angel for Latin America, or China is a devil for Latin America. Okay, hopefully the debate is over. Then we need to ask, what is the conclusion of this debate? So let me say that I hope the conclusion is that China is an angel for Latin America. Why? Why China is an angel for Latin America? Well, my answer goes like this. China has made lots of investment in Latin America, making up for the shortage of capital accumulation in the region. China has offered a big market for Latin America's exports, all kinds of things, okay? So China is now the biggest market. China is the biggest trade partner for quite a few countries in Latin America. This is, so this kind of situation was impossible in the past.
Now, let me say that China's relationship with Latin America are at the best stage since 1492. Of course, we still need to promote this kind of relationship further and further. Now, as you know, in July 2014, Chinese President Xi Jinping went to visit a few countries in Latin America. When he was in Brazil, Xi Jinping put forward a long-term proposal to build a community of shared future for China and Latin America. And apart from this proposal, Xi Jinping also said a few years earlier, China and other countries in the world should work together to build a community of shared future for mankind, okay? Not only for China and Latin America, but for mankind. Now, we need to ask how we can build this community of shared future for Latin America and China. And also, this question is the same as we can say how to further promote China-Latin America relationship. Just now I mentioned this kind of bilateral relationship is now at the best stage in history. But we need to do more to further promote this kind of relationship. Okay, so what can we do? Okay, as a scholar, as a Chinese scholar, I would like to put forward the following proposals. Or we can say, what should China do? What should Latin America do? What should they do hand in hand? How they can cooperate hand in hand to make this relationship, bilateral relationship, better and better in the future. So let me put forward the following proposals. Okay, now what should China do? After my presentation, I hope the audience will ask some questions, okay? Apart from my presentation, apart from my proposals. So in your views, what should China do? First, as Latin America has been designated as a natural extension of the Belt Road, China needs to design specific and concrete policy tools to implement this initiative. Well, until now, I don't know how my friends from Latin America would comment on the results. Well, I would say until now, I'm not so satisfied with the results. Okay, the results so far are good, but I believe we should achieve more for this implementation of the Belt Road Initiative. Okay, so in the future, China should design very clear, very specific, very concrete policy tools to implement this initiative. Okay, so this is my first proposal for China. Proposal 2, China needs to get prepared to help Latin America stimulate the region's economic recovery after the pandemic. Everybody knows that the pandemic has dealt a heavy blow for the economy of Latin America. Some economists even predict that Latin America might meet another lost decade, something like the 1980s, okay? So whether or not Latin America will fall into the lost decade, but I believe China can offer a certain kind of help for Latin America. Some people
say, can China save Latin America? Can China save Latin America? Well, I doubt it. I don't believe China is very strong. China is strong enough to save Latin America. Latin America has 33 countries. It's a very, very big continent. China is not possible to save Latin America, but China can offer certain kinds of help. Okay, so China can help Latin America to overcome this kind of sluggish economy. This is my proposal 2. Now, proposal 3, China needs to reach more free trade agreement, FTA, with more countries in Latin America. Until now, China has reached FTA with only 3 countries, Chile, Peru, and Costa Rica. And these 3 countries have benefited a lot from the big market in China. And Panama is still in negotiation. And Colombia is still in the stage of feasibility study. Okay, some scholars in China and Brazil want to have a feasibility study for FTA between China and Brazil. But, well, I doubt it, because Brazil is a member of Mercosur. Mercosur is a customs union, okay? According to the regulations, a single member of Mercosur cannot have a member from outside of the group. So it is really impossible for Brazil to have a FTA with China. Of course, we would be happy to see that Mercosur will change its regulations so that Brazil can have FTA with China. Okay, so I do hope that China can have more FTA with Latin America. So these are the 3 proposals China should do in the future. Now, what should Latin America do? Okay, so just now I mentioned China should do 3 things. Now, what can Latin America do to promote this kind of relationship? Okay, 1, in order to attract more Chinese investment, Latin America needs to improve its investment environment by reducing the so-called country risks. If you want to attract more investment, okay, you need to be sexy, okay? You need to be nice looking, okay? So, of course, I do not mean that the investment environment in Latin America is bad, but, well, we have to see that some countries, okay, in Latin America need to improve the investment environment. Now, as far as I know, I have some friends in the Chinese business sector. They complain about, well, crimes, bureaucracy, red tape, and also corruption, and a complicated legal system, high tax rate, all kinds of things, okay? So I hope that Latin America can improve its investment environment slowly by slowly, okay? So that more Chinese investment can go to Latin America, okay? So this is my proposal for Latin America, first proposal. Sorry, this should be 2 and not 3, okay? Yeah, 2, it should be 2. In order to enjoy a big share in the Chinese market, Latin America's exports
need to strengthen their competitiveness. Okay, now, well, China's market, as you know, is very big. We can import all kinds of things from around the world. But however, you need to remember, nowadays, in the age of globalization, every country wants to be more competitive, okay? So that you can take a big share in the Chinese market. China wants to buy all kinds of things. So take somebody said that China has 1.4 billion people. Okay, so if one Chinese person can eat one banana a day, then all the bananas produced in Latin America can be exported to China. Of course, that's a kind of joke. Okay, but I mean, China can buy banana from Latin America, but China can also buy banana from the Philippines, from Taiwan, from Vietnam, or from other parts of the world. Okay, so Latin America needs to be more competitive. Okay, so if you want to sell a T-shirt to China, well, your T-shirt should be more competitive. Okay, so this is proposal 2. Now, 3, Latin America needs to look at China in a more objective way. Well, China and Latin America are so far away. If you visit Latin America, it will. I know that it will take 33 or 36 hours. Okay, it's far away. So geographical distance and a different cultural background, different languages make things complicated. Okay, so it is not easy for us to know each other. But as far as I know, people in Latin America sometimes look at China with a tinted lens, tinted glasses. Okay, they look at China in a not so objective way. For instance, the relationship between China and Latin America are not based on the center-periphery notion, but on South-South cooperation. Okay, I know some scholars from Argentina or even from Mexico, they argue that the relationship between China and Latin America are not based on South-South cooperation, but based on center-periphery. Well, this is wrong. The so-called center-periphery notion was put forward by the economist Raw Prebish. Okay, but China's relationship with Latin America is South-South cooperation, not center-periphery. Okay. Second, China is blamed, or China is criticized for causing the so-called deindustrialization. Well, deindustrialization in Latin America is not caused by China. On the contrary, Chinese investment in the manufacturing sector in Latin America has promoted its industrialization. You know, China has made lots of investment in the industrial sector in many, many countries in Latin America. Okay, so China has promoted industrialization in Latin America. 3, Chinese companies also pay great attention to the protection of the natural environment in Latin America. I read a report by a think tank in the United States. It says that Chinese companies are the same as American or European companies, which also pay attention to environmental protection in Latin America. Okay, so this is the 3.
The fourth, China's loans to Latin America are not large enough to generate the so-called debt trap, okay? Particularly, the American news media criticize China for the so-called debt crisis in Latin America. I would say the debt crisis in Latin America is caused by the American loans, not by the Chinese loans. Because compared with America, Chinese loans to Latin America is not so big, okay? So the so-called debt trap is groundless, is not true. So this is the fourth. Now the fifth, some people in Latin America do not like Chinese investment. Why? Because the Chinese investment are made by the public companies in China. Well, let me tell you that as a socialist country, China adopts a system of public ownership. As a result, it is natural that the public enterprises play an important role in making overseas investment and elsewhere, okay? After all, money is money. It doesn't matter if a cat is black or white, so long as it can catch mice, okay? So don't care about the money comes from a public company or private company, okay? It's okay. Chinese investment can help Latin America. So don't care about whether or not the money, the investment is made by a private Chinese company or a public company in China, okay? Now, these are the three proposals, okay? So in order to promote China's relationship with Latin America should do something, okay? These are the three things, okay? Now, what should China and Latin America do hand in hand, okay? Just now I mentioned that China should do something. Latin America should do something. Now I'm going to talk about the possibility that what should China and Latin America do hand in hand, okay? That means both sides should join hands to make some efforts to promote this kind of bilateral relationship, okay? First, we must have a better understanding of each other. As I mentioned just now, because of the geographical distance, because of the different political, economic systems, and also language barriers, it's not very easy for China and Latin America to know each other. So we should do something to promote mutual understanding. Mutual understanding is very important. Mutual understanding can promote trust, okay? In international relationship, like marriage, without trust, it's not possible, okay? So we should have better mutual trust, and we have to have better mutual understanding. Now, China, I would like to say that China has tried its best to make itself known to Latin America. China has English newspapers. China has Spanish publications. China has Spanish TV broadcasts, radios, all kinds of things, okay? And I know that my friend Enrique has done a very good job to promote a mutual understanding between China and Mexico.
Okay, and also I have some friends from other countries in South America, Peru, Argentina, Brazil. They are also doing a good job to promote mutual understanding. But this should be done by the government, by the scholars, and also by the private organizations. Okay, so this is a tough job. Okay, very, very tough job. In recent years, Latin American scholars like my friend have made great efforts to promote the mutual understanding between Latin America and China. It seems that the academic circle for China studies is growing in Latin America. There are so many scholars, so many China research centers in Latin America. And also in China, the number of scholars on Latin American studies is increasing. But I don't believe that that's enough. We should do more. I'm very sorry to say that because of this kind of a pandemic, international exchanges have almost stopped. But scholars from both sides can take a good advantage of this kind of webinar. So I'm very happy to speak tonight that we can have this kind of dialogues on the air. In the future, we should do more, okay? So mutual understanding is very important. However, I would like to point out that on the whole, mutual understanding is far from enough. Governments, scholars, the media, etc., from both sides must take both actions to know each other in a better way, okay? Now, second, both sides need to avoid the negative impact of the Monroe Doctrine on China-Latin American relationship, okay? You know, a few years ago, the former US Secretary of State Tillerson said in a speech, Monroe Doctrine is still relevant. But still, many, many years earlier, the former Secretary of State of the US, John Kerry, said, Monroe Doctrine is over, but now we are very sorry to see that Monroe Doctrine is back, okay? So both sides, both Latin America and China, need to do something, okay? I know that the US is very concerned about the development of China's relationship with Latin America. Or I even can say the US is very jealous about this kind of bilateral relationship. The US is not happy about the Chinese presence in its backyard. So the US has been attempting to drive a wedge in the relations between Latin America and China. So the question we need to ask, how can we overcome this kind of US effect? As a matter of fact, China does not wish to challenge the traditional sphere of the so-called sphere of influence of the US in Latin America. China understands very well the US has strong power, has strong influence in Latin America. China wants to promote trilateral relationship, trilateral cooperation. China does not wish to ask Latin America to take sides. China wants to promote a triangulation or triple cooperation for Latin America, China, and the US. Well, I'm very sorry to say until now, this kind of triangulation is not so successful. The US put forward its own initiative called America Glace. America Glace, well, I hope there should be some kind of synergy, okay? Synergy between
it's America Glacier and China's Belt Road. So I hope in the future we can have more cooperation on triangulation. Okay, so the U.S. should not look at China in a negative way in regarding its presence in Latin America. Okay. Third, China and Latin America need to strengthen cooperation on the multilateral stage. Okay. Now, as the U.S. President Biden said, the U.S. is back. Okay. I hope the U.S. will really be back. So the U.S. will play a more important role in global governance to protect the peace. Now, for Latin America and China, we need to cooperate, okay, on the multilateral stage. Over the past years, the U.S. has caused great damage to multilateralism. So unilateralism is on the rise, okay? And the unilateralism is harmful not only to China, but also harmful to Latin America. So we need to strengthen cooperation on the multilateral stage, okay? Weakening of multilateralism is harmful to both China and Latin America. At the same time, global issues are not dealt with enough force of global governance. Okay, so I still remember a few years ago, I organized an international conference on the topic of cooperation for Latin America and China in the area of global governance. I still remember that. Enrique, did you go there for our conference? We discussed many issues, okay? But we need to put these policy proposals into real action, okay? I still remember 2 years ago, I met with some people from the Caribbean. They told me that they are concerned about the so-called climate change. Okay, so China and the Caribbean countries can also cooperate to deal with climate change. Okay, China and Latin America should unite to play a more important role in global financial governance, global trade governance, global climate governance, and the global internet governance. Well, because as you know, the so-called global governance covers many areas, and both these areas are very important for Latin America and China. Okay, after all, China and Latin America have more common languages. Okay, so we need to join hands to promote global governance. China and Latin America should also work together to fulfill the United Nations 2030 Sustainable Development Goals, 2030 SDG. This is very good, very important, okay? A few months ago, Chinese President Xi Jinping declared China has eliminated absolute poverty. This is not easy for China, okay? So in the process of eliminating poverty in Latin America, I believe China can also offer a certain kind of help. And apart from that, because 2030 Sustainable Development Goals covers more than 160 different goals, okay? So we have many areas of cooperation. And China can also learn from Latin America in terms of this kind of 2030 Sustainable Development Goals, okay? Now, number 4, China and Latin America need to make good use of the different kinds of partnerships.
You know, the most important partnership is called Comprehensive Strategic Partnership. Okay, China has established quite a few partnerships at different levels with Latin America. Over the world, all over the world, China has established more than 110 different partnerships. Okay, that means China has set up different partnerships with 110 countries, including quite a few from Latin America. And the first strategic partnership between China and the foreign countries is for China and Brazil in 1993. Okay, that's the first strategic partnership for China and the foreign countries. Okay, so now we should not play a kind of empty talk shop for this kind of partnership. Okay, so strategic partnership should be very fruitful. Okay, so both sides should take some actions, okay, to make this comprehensive strategic partnership a real pushing force for the development of our bilateral relationship. So this is 4. These partnerships should not be regarded as talk shop. Real actions must accompany these fancy words. Okay. Now, 5, China and Latin America need to promote tourism. Okay, tourism is very important. Tourism can promote economic growth. Tourism can promote mutual understanding. Okay, and also don't forget, Latin America and China have so many nice places to visit. Okay, I have been to not to every country in Latin America, but I have been to quite a few countries in Latin America. I believe that Chinese tourists love to visit Latin America. Okay, so tourism is a very, very nice place so that we can cooperate in the future. But in order to promote tourism, it's very, very important to simplify visa application procedures. Okay, and also it's very important to increase air traffic routes. For visa, I know that sometimes it's not easy for the Chinese people to get a visa from some countries in Latin America. So I hope that the Chinese government and the governments in Latin America can think about some clever ideas to simplify the visa procedures for the tourists. And also we need to have more air traffic routes. For the time being, I know there are only 4 air traffic routes, I mean direct air traffic routes between China and Latin America. If you want to promote tourism, you have to make more airplane routes. Okay, so this is very important. So these are just 5 proposals. Okay, altogether I have made 11 proposals. And my friend Enrique, 11 proposals. 3 for China, 3 for Latin America, and then 5 for both Latin America and China. So I hope that people from both sides can have better mutual understanding. Particularly, Panda is lovely. Yama is very lovely. So I hope in the future we are going to see that we are going to build a community of shared future for the mankind
and also for China and Latin America. Okay, Enrique, it's okay? Fantastic. Thank you very much, Shishue. We are very happy with your presentation. And we didn't expect anything else. No, we know that you like to make concrete, provocative analysis, and we will have to go through your proposals in order to engage in a specific and concrete debate in the future. No, I remind the audience that all the questions, luckily we have already a group of questions, are being posted to the email redchina@unam.mx. No, Shishue, we have received a group of questions. We have 5-6 questions so far. I will start maybe with 2 or 3 so that we can make a first round and maybe a second round. No, the first question refers to your opinion and suggestions regarding the future of the CELAC China Forum, no? That you know very well. You referred to this forum. You know that in 2021, the CELAC China Forum is under the pro-temporary presidency of Mexico. No, what is your opinion? One of the questions. Then the second question is if you have some specific references of colleagues in China regarding an analysis on the results of FTAs of China with Latin America, with Chile, Peru, and Costa Rica, like you mentioned. No? And the third question from, look, I have him here, yes, from Fabián Alejandro Catrifol from Chile, no? And he says, and I'm simply reading his question, he's asking that with the arrival of new socialist governments in South America, is this a new gateway for China to improve relations with these countries? 3 questions, and we have 2 or 3 more. Huh? Okay. Well, very, very good question. Okay. Now, for the first question about CELAC Forum, okay, Enrique, frankly speaking, I don't believe this kind of CELAC Forum cooperation with China will be very, very important for our bilateral relationship, okay? Now, let me tell you, China published 2 policy papers. One in 2008, the second one in 2016. In the second policy paper, China mentioned that we are going to have the so-called collective cooperation, okay, or comprehensive cooperation. That means China wants to promote cooperation not only with a single or individual country, but with the continent as a whole, with the 33 countries. But, well, Enrique, as you know, when you want to promote cooperation, particularly in the field of trade and investment, it's better to do it on a bilateral base, not multilateral base. If you keep it on a multilateral base, that will be complicated. Okay, so this is my first point. Second point, Enrique, as you know, CELAC is so different from the European Union. It's 100 miles apart. Okay, so CELAC is not European Union. Now, for China, China has good relationship with both the European Union and individual countries in Europe. Okay, China has a very good relationship with Germany, France, Italy, even the UK. At the same time, China has a very good relationship with Brussels.
Okay, but CELAC is far from a kind of unified. Okay, so CELAC is divided. And look at Brazil. Brazil has almost withdrawn from CELAC. Okay, so Mexico will have a tough job to be a rotating president. Okay, so politically speaking, Enrique, politically speaking, we can say we want to promote cooperation between CELAC and China. But economically speaking, no. Economically speaking, only on the bilateral base. Okay, like China, Mexico, China, Chile, China, Peru. Okay, so this is my answer for the first question. Well, the question about new socialist governments in some countries in South America. Well, as you know, like scholars in Latin America, okay, Chinese scholars are also interested in the so-called left, okay, left and the right, or the pink tide, okay. Well, many people in the US say it's a pink tide. Now the pink tide is receding, not rising. Okay, it's never mind. Now, let me mention, okay, Enrique. On the one hand, we notice China's relationship with Latin America was started to develop in the in the 1990s, right? On the one hand, in the 1990s, 30 years ago, China's relationship with Latin America started to grow very fast, 30 years ago. On the other hand, also 30 years ago, Chavez and the so-called pink tide, pink tide, started to rise. So, Enrique, you will notice these two things happened at the same time, okay? So some scholars in the US, well, that's because China's relationship with Latin America made it possible for the pink tide to rise. No, I don't believe that's true. It's like a coincidence, okay? These two things have nothing to do with each other, okay? So China's relationship with Latin America has nothing to do with the rise of the pink tide or with the left, the so-called political left, okay? China wants to see more political stability, okay? No matter it's left or right, okay? As long as there is political stability, it doesn't matter whether it's left or right which is in power, okay? So this is, so I want to summarize that by saying that no matter whether in the future or today in South America there will be more new socialist countries, it's okay. China wants to maintain its relationship with anybody who is on the left or who is on the right. It's okay. Never mind. China's relationship with Latin America is not based on ideology. Okay, let me repeat, Enrique, let me repeat. China's relationship with Latin America is not based on ideology. Okay, it's based on mutual interest. It's based on win-win scenario. Okay, so this is my answer to your second question. What? So can you repeat the third question? About the third question was foreign investment. No, regarding analysis in China on FTAs between China and Latin America, if there is an analysis regarding pros and cons. Okay,
Well, I would say there are some papers published by Chinese scholars, but I'm sorry to say, they are in Chinese. Okay, so let's see if we can ask my students to translate these papers from Chinese to English. Okay, because we can do it by taking advantage of the so-called language translation software. It's not so difficult, okay? But I will try to see so that yes, there are some papers. Okay, I will try to do it. I will ask and also, if you could simply send us the references, don't worry about the translation. I believe the person they speak Chinese. Don't worry about that. If you have a reference, that would be very helpful. Okay. Okay. Good. I will. I will ask my friends and my students to search for these kind of references. Okay. Good. Fantastic. And Shishu, one last question before finishing in light of the time. What is your expectation regarding the post-pandemic relationship between China and Latin America, and note the irony, and the post-mask foreign policy of China? Is there something beyond this mask foreign policy? Okay. Well, Enrique, in the post-pandemic area, for the bilateral relationship between China and Latin America, there are both positive conditions and negative conditions. Okay, we have to be realistic, both positive and negative. Now, on the positive side, I think point one, because Latin America needs to stimulate economic growth, right? So that will be a very good opportunity for China to make more investment, for China to buy more products from Latin America. Okay, so this is the first point, very positive for China and Latin America. Secondly, as you know, in the pandemic, Latin America offered a certain kind of help for China. Okay, and then after China was successfully finishing the pandemic, China started to offer its help for countries in Latin America, from masks, vaccines, medical teams, all kinds of things. Okay, so I believe people like you, Enrique, also my friends in Latin America, now you know that China is a very lovely country. China loves to offer a certain kind of help. Okay, so more people in Latin America will have a better understanding of China's kind heart. Okay, so these 2 points are very positive. However, at the same time, there's one single negative fact. Okay, because in some countries, particularly in Brazil, okay, some people, including President Bolsonaro, they say that something negative about China, particularly regarding the source of the COVID-19 virus. Okay, so they believe China is not good, China is bad, China made the virus. Of course, that's nonsense, that's groundless, that's rumor. That's the opinion influenced by the Western media. Okay, so now regarding your question, what should we do? Okay, proposal one, China
needs to explain in a better way to Latin American people that China wants to offer a certain kind of help. Okay, China needs to improve its image in Latin America. Secondly speaking, China should get prepared to make more investment, to buy more products from Latin America. China needs to open its market bigger and bigger. Okay. Third, China and Latin America should join hands to promote global health governance. Global health governance is very important, okay, in order to avoid such similar pandemic in the future. So these are the three most important jobs we need to do. Fantastic, Shishua. We are very thankful. We will have a good homework to do in order to read your proposals and to see how we can work with them in the future. We will take them very seriously, I can assure you. No, we have had one of the keynote speakers. The second one was of the Mexican Foreign Ministry, which is in charge again of the CELAC China Forum, and we have been discussing this topic. So we will be looking forward to continue our cooperation. We have a long friendship, and we will continue with this in the future. Yeah. So thank you very much for your time at this late hour in Shanghai. And please have a good rest, dear Shishua. Okay, good. Thank you. Thank you very much. No, so we will switch with our second keynote speaker, Robert. Thank you very much for being with us. We will wait 2 or 3 minutes, and we will start at 10:01 or 10:02, and we continue formally with your presentation. Is that okay? Great. So one moment. Germán, ¿ya estamos al aire o todavía no? Sí, doctor, seguimos igual. Ya estamos Seguimos listos. igual. Adelante.
Robert, acordamos de hablar en español, ¿verdad? Sí, claro. Sí, bueno. Jiang, we will speak, or Shishue will speak in Spanish in the second keynote speech. I hope you can grasp some of the issues if you are interested, right? Entonces, Robert, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu participación en el quinto seminario internacional de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China. Estamos en nuestro tercer día. Es un seminario a la antigüita, si tú quieres, pero con medios ahora vía Zoom, lo cual lo hace un poco diferente, ¿no? Yo te recuerdo, estamos, en fin, en estas ponencias magistrales, ¿no? Y entonces tenemos una hora asignada para tu interesante ponencia. Yo les recuerdo al auditorio el profesor Robert Drennan es profesor de la Universidad de Pittsburgh, donde estuvimos y nos conocimos personalmente a principios del año pasado, y es profesor desde 1977 en el Departamento de Antropología, profesor distinguido desde 2006, ha sido también director de varios centros de arqueología comparada, del Departamento de Antropología, del Centro de Estudios Latinoamericanos, entre otros, y de estudios asiáticos. Son todos muy renombrados e importantes centros de la Universidad de Pittsburgh. Es también miembro de la National Academy of Sciences de Estados Unidos, profesor honoris causa de la Universidad de los Andes, y bueno, cuenta con todo un grupo de reconocimientos también del Shanghai Archaeology Forum, entre otros, ¿no? Nuestro interés y la razón por la cual nos permitimos invitar a Robert Drennan es, entre otros, porque, bueno, entre sus múltiples temas de investigación en las últimas décadas, ha sido una enorme especialización, profundización, con un reconocimiento muy relevante, contribuciones a la antropología, arqueología de América, del continente americano y latinoamericano, particularmente desde hace décadas, estudios sobre, particularmente en Oaxaca, desde 1970, perdón que diga fechas, Robert, pero bueno, tiene décadas de estar estudiando, realizando estudios in situ, antropológicos y arqueológicos en Oaxaca, en el Valle de la Plata, en Colombia, y también desde finales de los 90 en Mongolia Interior, en Chifeng, en Liaoning desde 2007, con docenas de publicaciones, ¿no? Y por eso es que nos permitimos invitar al profesor Robert Drennan sobre un tema que para muchos de los miembros es seguramente muy desconocido en términos de antropología, arqueología comparada. Muchas gracias, Robert, por tu tiempo y bueno, con mucho interés de escuchar tus contribuciones sobre estos temas y aprender sobre ellos, ¿no? Adelante, por favor. Y les recuerdo al auditorio preguntas y comentarios al correo electrónico redchina@unam.mx. Yo, Robert, te leeré algunas de las preguntas que se harán, ¿no? Adelante. Bueno, muchas gracias, Enrique, muy amable. Es un gran gusto y un gran honor estar aquí con ustedes, aunque lamentamos que sea únicamente de manera virtual. Seguramente ustedes están haciendo las mismas preguntas que tenía yo cuando Enrique gentilmente me invitó a participar en ese magnífico seminario. ¿Qué relevancia para los temas importantes, urgentes y contemporáneos
en los cuales el seminario se enfoca, podría tener una consideración de las sociedades que existían hace 8,000 años en las regiones que hoy en día llamamos América Latina y China. Obviamente, el estudio del pasado muy antiguo no nos soluciona todos los problemas del siglo XXI, pero estoy convencido que sí una comprensión de las fuerzas que dieron forma a las sociedades complejas iniciales hace unos 8,000 años nos proporciona una visión más amplia y más profunda de la condición humana. Una visión que aporta la capacidad de manejar nuestras propias sociedades contemporáneas. Tratamos en los próximos minutos de mirar hacia atrás y explorar la idea. El propósito básico es esto. Si queremos entender bien las sociedades humanas, tenemos que conocerlas en un marco comparativo que incluye toda la gama de su variación en el tiempo y en el espacio. Dicha variación es enorme y su gran mayoría se encuentra más allá del alcance de la historia y los pocos siglos que conocemos mediante la observación directa y las fuentes históricas. Puede sorprender que hayamos escuchado aquí durante los últimos 2 días mucha discusión de los temas centrales que entran en un análisis comparado de las sociedades muy antiguas también. No son novedosas las cuestiones de cambio demográfico, multiculturalidad, seguridad alimentaria, desarrollo sostenible, rutas de desarrollo, prosperidad, bienestar, poder, riqueza y desigualdad. Nuestra especie vivía durante varios millones de años en grupos móviles muy pequeños y autosuficientes, nutriéndose de plantas y animales silvestres hasta que las primeras comunidades sedentarias de agricultores aparecieron unos 8 o 10,000 años, hace unos 8 o 10,000 años en algunas regiones. Fue principalmente, aunque no siempre, en este contexto neolítico, que algunas comunidades pequeñas empezaron a crecer y combinarse en unidades políticas integradas a escala regional, que han sido denominadas cacicazgos o jefaturas. En dichos cacicazgos surgió generalmente, pero no siempre, una forma de jerarquía de organización, una forma jerárquica de organización social, con bases de poder en nuevos patrones de desigualdad institucionalizada. Dirigimos la atención hoy menos a las famosas civilizaciones del mundo antiguo y más hacia las etapas iniciales de su desarrollo, a las jefaturas en donde encontramos los primeros pasos hacia la desigualdad, la organización jerárquica y la integración política regional. Una condición necesaria, aunque no suficiente, para las formas de organización que surgieron en las nuevas aldeas agrícolas sedentarias, fue lo que ha sido llamado la transición demográfica neolítica, un crecimiento fuerte de población que acompañó a las aldeas agrícolas. En realidad, fue la agricultura que posibilitó la formación de aldeas porque representaba un aumento en la capacidad productiva que en muchas regiones permitió por primera vez una concentración de varios cientos de habitantes en un solo lugar. Con la presencia de una aldea, de un número mucho mayor de vecinos muy cercanos, aparecieron nuevos roles sociales y económicos, los cuales estructuraron la interacción interpersonal intensa que ocurrió en las circunstancias nuevas de la vida. Dichos cambios ocurrieron en cientos de regiones en casi todas partes del planeta y constituyeron una verdadera revolución en las relaciones sociales. Ya que se trata de un periodo de pocos
pocas conexiones a larga distancia, el ritmo de la revolución variaba mucho y el desarrollo siguió rutas diversas, produciendo formas sociales muy variadas. Estas jefaturas han desafiado todos los intentos de clasificarlas como un tipo homogéneo de sociedad. Lo interesante, de todos modos, no es clasificar, es investigar las fuerzas que produjeron tanta variedad en el proceso de jefaturización, palabra que sale igualmente fea en inglés como en castellano, pero que enfatiza lo importante, un proceso, una dinámica de cambio social. Todavía queda mucho por aprender sobre los fundamentos del cambio social, mediante el análisis comparado de las varias formas sociales que se consolidaron en este proceso. Pero ya hemos avanzado algo, y unas comparaciones de interés especial involucran a las sociedades neolíticas de América Latina y China. Empezamos en un minuto. Ahora empezamos. Se ve perfectamente. Sí, gracias. Bueno, empezamos a unos 350 kilómetros al sureste de la sede virtual de este seminario, en el Valle de Oaxaca, donde las primeras aldeas agrícolas se establecieron hace 3.500 años. La forma de dichas aldeas representa el inicio de una tradición arquitectónica que todavía existe. Como nueva forma de comunidad local, las aldeas compactas ubicaron a muchos vecinos en un espacio pequeño. A escala regional, como se ve en una superficie suavizada de densidad demográfica, se formó una agrupación de como 30 aldeas y caseríos unificadas en una unidad política cuya centralización se enfocó en San José Mogote en una serie de actividades que no ocurrieron en las otras aldeas. La arquitectura de San José Mogote creó varios espacios ceremoniales asociados a una residencia grande y elaborada que marca cierta acumulación de riqueza en manos de una familia de importancia. Las diferencias de las actividades productivas entre las familias de las aldeas de Oaxaca se representan en una configuración de escalamiento multidimensional en la cual cada punto representa el conjunto de artefactos de una sola unidad doméstica. Se ve un grupo de unidades domésticas ordinarias en rojo y una separación de algunas otras con actividades especializadas. Se indica únicamente la presencia de la diferenciación productiva y la interdependencia económica. En la misma clase de análisis se ven también unas diferencias entre familias en cuanto a nivel de vida. En los términos que aplicamos a las sociedades contemporáneas, describiríamos medio milenio de desarrollo fuerte que se inició en el contexto de crecimiento de población relacionado con las aldeas agrícolas iniciales, un desarrollo que no paró, sino aceleró durante otros 500 años de estabilidad demográfica. El ritmo de desarrollo fue rápido. Dentro de 500 años, la población del Valle de Oaxaca pasó desde bandas pequeñas de cazadores y recolectores hasta una unidad política regional integrada, que alcanzó una extensión de 400 kilómetros cuadrados, con unos 1.500 habitantes. Al final de la secuencia de desarrollo político descrito, una piedra labrada con la figura de un cuerpo muerto conmemora en público a la capacidad de ejercicio de fuerza coercitiva que quedó en manos poderosos en San José Mogote. Una variante de la misma historia,
se desarrolló en el Alto Magdalena en los Andes de Colombia. El inicio de la vida sedentaria con base en la agricultura es un poco más reciente, hace unos 3.000 años, y los pobladores de la región no organizaron sus residencias en aldeas compactas, como las de Oaxaca. Pero se aumentó la densidad demográfica regional y se inició un patrón de asentamiento que persiste hasta hoy. Cada familia vive donde cultivaba, en su propia finca. La dispersión de viviendas no facilitó la interacción intensa con gran número de vecinos y dificultó el intercambio de productos de uso diario en la economía local. Los conjuntos de artefactos domésticos son más homogéneos que en el caso de Oaxaca. La falta de conjuntos muy diferentes ocasiona una mayor dispersión en este resultado de escalamiento. Es posible identificar una agrupación de los más homogéneos en rojo, pero no se ve ninguna separación clara entre unas unidades ordinarias y otras especializadas, como se vio en el análisis de artefactos de Oaxaca. El índice de diferenciación productiva tiene un valor menor. Cada familia realizaba actividades productivas muy semejantes en este contexto de poco desarrollo económico. El desarrollo vigoroso de la integración política, sin embargo, es evidente. Agrupaciones a escala regional de alquerías o caseríos sugieren patrones de interacción centralizada desde inicios de la vida sedentaria. Patrones que unos 700 años después se ven enfocados en centros funerarios monumentales. Las tumbas y la estatuaria demuestran la presencia en esta sociedad de personajes de muy alto rango, pero la homogeneidad de artefactos de diferentes unidades domésticas señala la ausencia de familias ricas que gozaban de un nivel de vida más alta que la de las otras familias. La monumentalidad y permanencia de las tumbas, la iconografía de la estatuaria y la escasez de ofrendas costosas adentro sugieren personajes muy prestigiosos, respetados por su asociación con lo sobrenatural, pero que no habían acumulado mucha riqueza. Se ve en el Alto Magdalena entonces una jerarquización más fuerte que la de Oaxaca, pero que no tenía carácter económico, sino que se derivó de prestigio con base ritual. La debilidad del desarrollo económico y la ausencia de comunidades nucleadas, no obstante, surgió no una, sino aproximadamente 20 unidades políticas más pequeñas que la de Oaxaca en términos espaciales, 100 a 150 kilómetros cuadrados cada una, pero mucho más grandes en términos demográficos, hasta unos 5,000 habitantes. Prestigio, respeto y los sistemas de creencias de los cuales se derivan juegan roles importantes en las sociedades contemporáneas también. Y la trayectoria de desarrollo en el Alto Magdalena nos hace recordar que su capacidad de estructurar la interacción interpersonal es alta. Y ha sido así desde hace miles de años. Tercera variante, el proceso de jefaturización, se presenta en el valle occidental del río Liao, en el noreste de China. Empieza en tiempos aún más remotos, con el establecimiento de las aldeas agrícolas hace 8.500 años, pero el cambio social fue muy paulatino. En Oaxaca y en el Alto Magdalena hemos mirado los cambios sociales del primer milenio
o milenio y medio de la vida sedentaria. En el Valle del Liao no cambió casi nada durante los primeros 2 milenios. Fue después cuando aparecieron las sociedades Hongshan en condiciones de un crecimiento demográfico muy fuerte. Como en Oaxaca, la mayoría de la población vivía en aldeas, pero aldeas mucho más dispersas que las de Oaxaca y asociadas con cierto número de habitantes adicionales en caseríos separados. Dicha dispersión de viviendas no facilitó la interacción como ocurrió en los asentamientos compactos de Oaxaca. Tampoco lo dificultó tanto como la dispersión mayor de las viviendas en el Alto Magdalena. Los conjuntos de artefactos de unidades domésticas Hongshan indican más diferenciación productiva e interdependencia económica que en el Alto Magdalena, pero menos que en Oaxaca. Así como los índices demuestran, las diferencias entre familias en cuanto al nivel de vida eran mínimas, pero no se puede hablar de una sociedad igualitaria. Entierros ubicados en plataformas ceremoniales y dotados con artefactos finos de carácter simbólico manifiestan la presencia de personajes cuya importancia se debía principalmente al prestigio derivado de sus roles rituales. Estos personajes parecen haber sido los líderes de unidades políticas independientes numerosas, pero muy pequeñas, con poblaciones generalmente de menos de 1,000 habitantes dentro de unos 25 kilómetros cuadrados. Existían hasta 200 de dichas unidades en un territorio vasto caracterizado por una homogeneidad cultural impresionante, mantenida por la interacción facilitada por un gran centro de peregrinación en Yucatán. La desigualdad desempeña un papel fundamental en todas las trayectorias de desarrollo social, político y económico, pero se trata de desigualdad de calidades muy distintas en las diferentes regiones. Cuando hablamos de la desigualdad contemporánea, nos referimos casi exclusivamente a la desigualdad económica. Y así fue el carácter fundamental de la desigualdad que figuró en la jefatura de San José Mogote, en el Valle de Oaxaca, desde inicios de su desarrollo. Los cimientos del estatus elevado y del poder y liderazgo de este cacicazgo se construyeron en el contexto de la economía local, en la diferenciación productiva, la interdependencia económica y el flujo consecuente de bienes que facilitaba la acumulación de riqueza en manos de élites. Después de solamente unos pocos siglos, el liderazgo aquí había llegado a una capacidad alta de ejercer fuerza coercitiva. La forma de desigualdad fundamental en los cacicazgos Hongshan y del Alto Magdalena no tenía su base en la economía local. La conclusión que diferencias de nivel de vida fueron casi inexistentes en estas dos sociedades tiene apoyo empírico sólido. Sin embargo, en ambos casos, la desigualdad se ve claramente en términos de respeto y prestigio, vinculados no a control de recursos, sino a sistemas de creencias y roles rituales en el contexto de una economía local muy poco desarrollada. Esta base de organización proporcionó líderes con una capacidad de integrar poblaciones hasta 3 o 4 veces más grandes que la del caso de cacicazgo de San José Mogote, en cada una de una multiplicidad de unidades políticas cuya gente compartió el mismo sistema de creencias, el sistema que posibilitó la integración política. Cabe enfatizar que las dos trayectorias regionales que siguieron caminos parecidos
no son las dos del continente americano, sino una de ellas y la de China. Obviamente se trata de culturas muy diferentes entre las tres regiones, y la dinámica del cambio y la forma de organización social, económica y política que se produjo en el Alto Magdalena es muy diferente a la de Oaxaca, mientras que se asemeja mucho a la del Valle del Liao. Estas dos trayectorias comparten un nivel de desarrollo económico mínimo y una organización jerárquica basada en el respeto, el prestigio y roles rituales. En la jefatura temprana de Oaxaca, en cambio, roles rituales apoyaron y legitimaron un poder político cuya base fundamental se situó en la acumulación de recursos materiales y en el ejercicio de la fuerza coercitiva. La organización social de Oaxaca hace 3,000 años suena muy moderno. El poder fuerte en manos de élites, no obstante, no fue el cacicazgo de San José Mogote el más desarrollado en términos de la escala demográfica de la integración política. La organización política del Alto Magdalena, basada en el respeto y en el prestigio religioso, fue la que unió las mayores poblaciones. Recientemente, los arqueólogos hemos tendido más que nunca a pasar por alto la importancia del prestigio y el respeto en las formas de organización y en las bases de jerarquía, siguiendo a los economistas, con un énfasis en medir y comparar con índices de desigualdad de ingresos o de patrimonio neto. Los cacicazgos cuya organización jerárquica carecía de base en una economía bien desarrollada nos hacen recordar que el prestigio y el respeto tienen una gran potencia para integrar a las comunidades humanas y para apoyar al liderazgo en ellas. Y en casos como el de Oaxaca presan una legitimidad esencial a formas de liderazgo con capacidad de control de recursos. Este carácter de legitimidad no deja de ser importante aún en contextos de poder económico y coercitivo muy desarrollado. Todos los tres cacicazgos que hemos mirado realizaron obras públicas, las cuales siguen siendo visibles después de miles de años. Estos restos materiales nos permiten considerar la movilización de recursos para fines públicos y la carga colectiva de dicha movilización. Las tumbas, la escultura y los espacios rituales de la jefatura más desarrollada del Alto Magdalena sirvieron para actividades comunales y la conmemoración del carácter espiritual del liderazgo. Fueron las obras más costosas en términos de inversión de mano de obra. La construcción de las obras públicas de San José Mogote costó menos, a pesar de la inclusión no solo de espacios rituales, sino también de residencias grandes y elaboradas para las élites. Las plataformas de una unidad pública Hongshan fueron las obras más económicas de las tres regiones. La carga colectiva ocasionada por las obras públicas se resume en una especie de tasa de impuestos. Con esta cuantificación aproximada, nos damos cuenta que la carga colectiva de las obras públicas realmente no fue tan pesada como se ha sugerido en ninguna de las tres jefaturas. La tasa de impuestos de San José Mogote fue la más alta, debido no al costo total de las obras, sino a la desproporción entre la escala arquitectónica y el tamaño pequeño de la población que las construyó. Desproporción que la tasa de impuestos demuestra. Se nota la situación más favorable de la gente del Alto Magdalena y del Valle del Liao. El costo de las obras de la primera fue la más alta y la segunda la más baja. Pero en el Alto Magdalena el costo se dividió entre un número mucho más grande de habitantes. Impuestos bajos
y la ausencia de élites con un alto índice de consumo personal son dos aportes que pueden haber ayudado a crear prosperidad y un alto nivel de vida homogéneo en las sociedades Hongshan y el Alto Magdalena. Surge la cuestión de calidad de vida en sentido más amplio y pensamos en los índices de bienestar que se utilizan en el mundo contemporáneo que van más allá de la desigualdad económica. Esta idea podría ser investigada más para los cacicazgos Hongshan y del Alto Magdalena, por ejemplo, con datos relevantes a la dieta y al estado de salud y nutrición. Pero no tenemos información arqueológica suficiente hasta el momento. Hemos mirado dos rutas de desarrollo muy diferentes. En el Alto Magdalena y en el Valle del Liao, la jerarquización y la integración política dependían del prestigio del ritual de sistemas de creencias. Los costes de participación en las nuevas formas de organización eran ligeras. En la trayectoria de Oaxaca, la diferenciación productiva, el intercambio, la interdependencia y la desigualdad económica conformaban elementos fundamentales, los cuales se evidencian desde el principio. Vale la pena preguntar sobre los factores que produjeron formas tan diferentes de organización en esas primeras sociedades complejas de sus respectivas regiones. Para explorar el asunto, agregamos otra región a la comparación. En el Valle del Río Amarillo, las primeras aldeas agrícolas, como las del Valle de Oaxaca, son muy tempranos, como las del Valle del Liao, son muy tempranos. Aparecen hace 9,000 años, milenios antes del mismo evento en Oaxaca o el Alto Magdalena. El ritmo de cambio también es parecido al del Valle del Liao, muy despacio. Hubo mucha estabilidad social durante los primeros 3,000 años de la vida sedentaria. Luego, durante un periodo largo de fuerte crecimiento demográfico, se verificó un conjunto de cambios sociales relacionados que produjo las sociedades Yangshao. Crecieron las aldeas muy compactas, aparecieron las evidencias inequívocas de la diferenciación productiva e interdependencia económica. Las prácticas funerarias y la arquitectura doméstica demuestran la presencia de élites que gozaron de un nivel de vida moderadamente más alta que la de los otros habitantes de sus aldeas. Todo esto recuerda no la otra trayectoria china que miramos, sino la trayectoria de Oaxaca. Aunque el desarrollo económico fue más fuerte en todo sentido en el caso de Yangshao. Y fue mucho menos importante el papel de prestigio y ritual en apoyar la organización jerárquica, que quedó en sus fundamentos una cuestión de diferenciación de riqueza. No podamos calcular para las aldeas Yangshao el mismo índice de diferenciación productiva que usamos en los casos del Alto Magdalena, Oaxaca y Hongshan, pero podamos aprovechar otra comparación que incluye las últimas 3 regiones y algunas otras diferentes, para las cuales disponemos de datos sobre los artefactos de cada unidad doméstica. Esta muestra de 6 sociedades neolíticas demuestra una relación fuerte y de alta significancia estadística entre la intensidad de la diferenciación productiva y la densidad residencial, consistente con las observaciones anteriores. Es decir, en las aldeas muy compactas donde la diferenciación productiva alcanza sus niveles más altos. En las aldeas menos compactas, la diferenciación productiva es menor, y donde realmente no hay aldeas, sino caserías dispersos, la diferenciación productiva casi no existe.
La interdependencia económica entre familias cambia con la intensidad de la diferenciación productiva, siendo solo la otra cara de la moneda. Todo esto nos sorprende, ya que es el resultado lógico de la relación entre la distancia y la interacción. Una comunidad local muy compacta ubica gran cantidad de productores y consumidores dentro de una área pequeña. Es la bien conocida dinámica de concentraciones urbanas, la cual funciona no solo en las sociedades contemporáneas, sino en las aldeas neolíticas también. La diferenciación productiva y la interdependencia económica florecieron hace miles de años en las aldeas más compactas, y las economías locales más desarrolladas abrieron oportunidades especiales para la acumulación de riqueza en manos de élites, cuyo poder dependía menos en el respeto y prestigio y más en su control de recursos. Si distintas formas de jerarquización dependen del grado de desarrollo de la economía local, la cual en su turno depende de la ansiedad residencial de la comunidad local, vale la pena considerar los factores detrás de la densidad residencial. Estos factores pueden ser variados, pero por lo menos en ciertas trayectorias de cambio incluyen características del ambiente natural. En el contexto presente, los patrones de asentamiento neolítico son una cuestión de seguridad alimentaria frente a los retos presentados por el ambiente. Los retos toman formas diferentes en las regiones que hemos mirado, pero los riesgos primordiales a la producción agrícola son la escasez y el exceso del agua. En el Valle del Liao, el río y sus afluentes forman valles pequeñas separadas por colinas onduladas. Los suelos de los pisos planos de los valles son fértiles y están bien provistos de agua. Pero cuando viene un año de alta precipitación, se producen inundaciones que destruyen las cosechas. Los suelos de las colinas también son fértiles. En la mayoría de los años hay agua suficiente para un buen nivel de producción, pero se pierde mucho o todo en un año de poca precipitación. Los últimos 7.000 años han visto algunos cambios climáticos, pero la situación descrita persistió. La dinámica de los patrones de asentamiento no se sitúa en el cambio climático a escala de siglos, sino en la adaptación de la gente a la variación impredecible de precipitación de año en año. Los agricultores del Valle del Liao durante el Neolítico encontraron una estrategia sencilla para garantizar su seguridad alimentaria. Ubicaron sus residencias justo al borde de las colinas, al lado del piso plano del valle. Cada familia tenía acceso fácil tanto a las colinas como al valle para poder sembrar en ambas zonas. Cuando se perdió la cosecha en las colinas, tenían la del valle. Y cuando el río se desbordó y destruyó la cosecha del valle, lo sembrado en las colinas floreció. Dicha estrategia no exigía cooperación con otras familias, y las viviendas se dispersaron a lo largo del borde de las colinas para maximizar el acceso a los terrenos de cultivo, tanto en las colinas como en el valle. Sequías e inundaciones ocurren con frecuencia legendaria en la planicie amplia del río Amarillo. En esta llanura inmensa, terreno suficientemente más alto como para ofrecer protección de las inundaciones queda lejos del río. La distancia imposibilita que una sola familia siembre en ambas zonas. Aquí la estrategia del Valle del Liao no funciona. La seguridad alimentaria depende de la cooperación. En la construcción de obras de infraestructura para manejar el agua
en la producción de almacenaje de excedentes y en la organización de relaciones de intercambio entre aldeas cuyas ubicaciones sean complementarias. Dichas formas de cooperación exigen mucha interacción entre los miembros de una comunidad local y la interacción crea fuerzas centrípetas que atraen a la gente. Las viviendas no se dispersan, se ubican en aldeas grandes y compactas para facilitar la interacción necesaria para la cooperación. El contraste entre el patrón de asentamiento Hongshan y el de Yangshao es muy fuerte. En el Valle del Liao, el 100% de la población vivía en caseríos o aldeas dispersas de unos pocos cientos de habitantes. Mientras que en la planicie del río Amarillo, el 70% de la población Yangshao vivía en aldeas compactas de más de 1,000 habitantes. Como ya observamos, la presencia de tanta gente a corta distancia facilitó el desarrollo rápido de la diferenciación productiva y la interdependencia económica, y abrió la puerta hace 6,000 años a desigualdades de riqueza material y a una forma de integración política basada en control de recursos. La dispersión de viviendas en el Valle del Liao atenuó la interacción y ralentizó el desarrollo económico. El contraste entre las rutas de desarrollo de Hongshan y Yangshao tiene su eco latinoamericano también. La seguridad alimentaria no era gran problema para los agricultores tempranos del Alto Magdalena. Las inundaciones se restringen a las quebradas profundas y las sequías no son frecuentes. Los riesgos para la seguridad alimentaria son mínimos. No había razón aquí para cooperar. Las fuerzas centrípetas de la interacción eran débiles y el patrón de asentamiento muy disperso. Hubo poco desarrollo económico y la integración política siguió un camino muy diferente al de Hongshan, como ya hemos visto. En el Valle de Oaxaca, la sequía amenaza más a la producción agrícola que el exceso de agua. La precipitación viene en forma de pequeñas tormentas intensas, cuyo efecto es proveer buena cantidad de agua a un campo de cultivo, mientras que a otro, a pocos cientos de metros, queda seco. La solución sencilla es dividir los derechos de cultivar en parcelas pequeñas dispersas y cooperar en compartir los excedentes que se produzcan. La gente vive en aldeas ubicadas en una ubicación central en cuanto a las parcelas y cooperan en asegurar la seguridad alimentaria. Estas estrategias variadas y exitosas en sus regiones respectivas para enfrentar el desafío de riesgos a la producción agrícola surgieron hace miles de años como un producto colectivo de las decisiones prácticas tomadas por diferentes familias. La interacción con otras familias, su importancia, frecuencia y facilidad desempeñó un papel central para ellos en decidir dónde ubicar sus viviendas. El estudio actual de las aldeas neolíticas, en el estudio actual, la arqueología empieza a ver la importancia de procesos que funcionan desde abajo hacia arriba. Un patrón a escala regional, por ejemplo, de aldeas compactas, toma forma como el resultado acumulativo de las actividades de distintas familias nucleares. Actividades que podamos observar en el registro arqueológico después de miles de años. Estamos viendo, además, cómo una cosa conduce a otra, inesperadamente, en el curso de una trayectoria muy larga de cambio social. Uno de los factores más importantes que produjo formas diferentes de desigualdad y liderazgo en las jefaturas que hemos mirado
fue el patrón de asentamiento establecido siglos antes. Y después los cacicazgos demostraron fuerte desarrollo económico. Parecen ser los cuyas trayectorias continúan con el surgimiento de los estados poderosos del mundo antiguo. En las aldeas neolíticas nació la espiral dinámica que se convierta eventualmente en la fuerza que hace crecer una ciudad contemporánea. Las obvias diferencias culturales entre América Latina y China, no obstante, vemos fuertes puntos en común en cuanto a la dinámica del cambio en sus primeras sociedades complejas. Las rutas del desarrollo de las jefaturas tempranas varían, tanto en América Latina como en China. Las regularidades que aparecen en la variación atraviesan la separación geográfica. Los inicios de procesos sociales que tenemos que manejar en el mundo contemporáneo se notan con claridad en las sociedades del Neolítico. Por lo menos, el análisis comparado en la arqueología confirma que los asuntos sociales que nos preocupan hoy en día no tienen sus orígenes en la revolución industrial del siglo XVIII, sino miles de años antes. La investigación colaborativa comparada de las sociedades de hace miles de años, de la cual he hablado hoy, es el producto de todo un equipo de colaboradores de diferentes partes del mundo. Yo les agradezco enormemente sus grandes labores y les agradezco a todos ustedes su atención. Me encanta si tienen preguntas u observaciones que quieran compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Dick. Muy interesante, un análisis muy profundo, con implicaciones muy profundas, ¿no? Eres muy humilde, pero bueno, yo creo que las propuestas de ir un poquito más allá del corto plazo de algunos siglos, pues es relevante, ¿no? Pero mira, tenemos, en fin, unos 10 minutos. Yo tengo una reflexión en términos de no sé si comprender algunos de los temas que tú señalas, y por el momento tenemos 3 preguntas, tenemos poco tiempo. Si yo entiendo bien, Dick, entonces hay una relación con base en estos 6 casos, esta asociación que no necesariamente causa efecto entre la diferenciación productiva y densidad residencial, ¿no? Y eso me lleva también a debates actuales ahí con, no sé, Saskia Sassen, Michael Storper y muchos otros que destacan el tema de la urbanización, ¿no? Y su desarrollo territorial y geografía, diría uno, sobre el desarrollo económico. Claro, acá la relación causa-efecto pareciera ser diferente, ¿no? Mientras que nuestros amigos Sassen, Storper y muchos otros destacan o inician con la dispersión demográfica, yo creo que ustedes inician con esta diferenciación productiva como causa, ¿no? No sé si lo entiendo correctamente. Y un segundo tema simplemente de aclaración, si yo entiendo correctamente, entonces diferencian en estos casos de esta jefaturización, ¿no? Entre casos en donde pareciera ser que la diferenciación productiva y aspectos económicos son determinantes para una cierta conformación socioeconómica y sociopolítica,
particularmente el caso de Oaxaca y el de México versus los otros casos, ¿no? Eso lleva, y te pregunto, Robert, porque no estoy cierto, eso lleva a una mayor, uno pudiera decir, debilidad social de estas jefaturas con base en factores económicos versus roles, rituales, respeto y prestigio, como tú lo señalas, simplemente para aclarar y después leo las 3 preguntas, ¿no? Y si Bueno, entendí todo mal, por favor, dime, no entendiste nada. no. Te felicito, me entendiste muy bien. La cuestión de la relación entre la diferenciación productiva y la ansiedad residencial es muy interesante. En los casos que describí, parece que podamos plantear el inicio del proceso en factores que produjo una concentración de residencias o lo opuesto, que después condujo a mayor o menor diferenciación productiva. Pero no lo planteamos como una regla general para todas las regiones. Y bien puede ser el caso que hay regiones con ciertos factores que facilitan la diferenciación productiva, que en sí conforma la fuerza centrípeta que concentra la ocupación y así aumenta la ansiedad residencial. Parece que ocurrió en sentido opuesto, reverso, en estos casos, pero no tiene que ser necesariamente así. Y obviamente, cuando hablamos de este espiral de crecimiento urbano hoy en día, estamos hablando de un proceso de causalidad mutua. Es un círculo vicioso. Y una vez que se arranca esa relación, eso bien puede ser el motor de desarrollo y de crecimiento en la prehistoria también. Hay como un debate. Creo que muchos arqueólogos hoy plantean que una jerarquización y desigualdad, liderazgo basado en control de recursos es más poderoso que una basada en prestigio, respeto y roles rituales. Y es cierto que parece que, o por lo menos parece que la mayoría de los estados poderosos del mundo antiguo se derivan de jefaturas con fuerte base económico. Pero es interesante también observar el aumento enorme en la construcción de espacios ceremoniales y rituales en esos estados poderosos con fuertes bases económicos. La gran importancia de legitimar el poder económico que tenían los líderes. No tenemos que viajar muy lejos de la Ciudad de México para ver el pirámide del Sol de Teotihuacán como un ejemplo de una construcción, una inversión enorme de mano de obra en crear un espacio ritual en una sociedad con un desarrollo económico muy fuerte, poderoso. Es una relación mutua entre esas bases de jerarquización y de liderazgo. Y tienen implicaciones amplias para la integración de comunidades a diferentes escalas. Me da para muchos temas lo que acabas de señalar. Me recuerda a nuestro amigo Hayek y su generalización sobre el desarrollo de las sociedades del ser humano, pero
Hay una pequeña pregunta ahí sobre cómo se calquea este índice de diferenciación productiva. Yo creo que eso se puede revisar en los trabajos de ustedes. Dos preguntas. Una persona pregunta acá sobre si existe una institución o asociación de antropólogos y arqueólogos que hacen este tipo de comparaciones, Asia, América, etcétera. Una pregunta, y otra pregunta de la doctora Rosa María Marcusi de Argentina, que en otro ámbito, ¿no? Dice: China otorga relevancia en su política exterior a lo que llama un diálogo entre civilizaciones, ¿no? Hubo hace poco un foro de civilizaciones con los ministros de Relaciones Exteriores, hay de varios países, América Latina, Grecia, Irán, etcétera. Y la pregunta es, pues, ¿cómo influye en el diseño de la política exterior china esta visión de civilizaciones, ¿no? Son dos, bueno, la primera más pequeña, la segunda base para una segunda conferencia. Tratemos de ser medianamente breves por el tiempo, ¿no? Sí, sí, es cierto, eso tiene base para horas y horas de conversación. Fascinante, además. No hay una forma muy integrada de fomentar y compartir estudios comparados en la arqueología. Es como una línea, el estudio comparativo en la arqueología durante muchos años no ha sido muy desarrollado. Los arqueólogos tendemos a enfocarnos muy fuertemente en nuestras propias especializaciones geográficas, pero sí hay un grupo fuerte, creo, que tenemos intereses en comparar, y tenemos en la Universidad de Pittsburgh un centro de arqueología comparada que trata de fomentar esa clase de estudios. Hay otros centros y organizaciones, todas esas organizaciones pequeñas. No hay nada que nos integra hasta ahora, pero espero que no sea demasiado optimista en decir que creo que los estudios comparados en la arqueología están tomando fuerza y están aumentando hoy en día. Y se relaciona un poco a la segunda pregunta. Probablemente la mayoría de la arqueología hoy en día se dedica a una serie de objetivos que son diferentes, complementarias, pero diferentes a los objetivos de ciencias social, del cual deriva lo que he conversado hoy. Probablemente la mayoría de la arqueología que se realiza hoy en día se dedica al fomento del patrimonio cultural, que está muy vinculado con las ideologías que desarrollamos en todas partes de nuestras propias orígenes culturales y nacionales. Y vemos nuestros ancestros, nuestras raíces culturales en el pasado arqueológico. Y ese elemento es muy fuerte en China, es muy fuerte en varios de los países latinoamericanos, pero no todos. Pero son dos elementos de arqueología que tenemos que conversar. A veces han entrado en conflicto porque tienen objetos diferentes que pueden entrar en conflicto, no tienen que ser en conflicto necesariamente, pueden ser complementarios. Y para mí, la mejor base de tratar de evitar que sean en conflicto y lograr que sean complementarias es reconocer que son dos objetivos muy diferentes. Conocer nuestras raíces culturales, nuestro patrimonio, es una cosa, y las ciencias sociales otra. Estudiamos los restos arqueológicos para ambas clases de objetivos,
Y vale la pena reconocer que es un poco diferente. El conflicto obviamente puede surgir del hecho que hasta cierto punto la ciencia social tiene que tener un carácter, una visión crítica. Y el fomento de aprecio de nuestras raíces culturales no tienen carácter crítico. Entonces es una relación complicada en el estudio de los restos arqueológicos que tenemos que manejar con cuidado. Tomamos nota de tu, digo, yo diría, creo que no es solo una apreciación, sino que es una rotunda ignorancia de buena parte de las ciencias sociales, de buena parte de los temas que estás señalando. Así que tomamos nota, lo vamos a difundir y te aseguro que generará mucho interés y generará mucho interés también, yo diría, las nuevas jefaturas sobre arqueología comparada en algunos lugares. Pero muy interesante, yo creo que es una muy válida, importante invitación sobre temas que hemos dejado de lado y que habrá que tomar más en serio, ¿no? Así es que estaremos en contacto, Dicky, y bueno, muchas gracias por tu tiempo y tu fantástica dedicación, ¿no? No, al contrario, muchas gracias por la invitación, Enrique. Un gusto verte de nuevo y muchas gracias a todas y todos de ustedes. Fantástico. Te mando un abrazo y suerte allá en Pittsburgh y estamos en contacto. ¿Sale? Listo. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día.